O estamos haciendo un análisis ambiental y entonces visitamos quintas del conurbano y nos fijamos si hacen, por ejemplo, el procesamiento de los residuos orgánicos. ¿Se entiende? Entonces, en todos esos casos lo que tenemos son que la variable de interés es una variable categórica, una variable cualitativa. Esa es la primera llamada de atención porque de todo lo que vimos en esta segunda parte, todas las herramientas que vimos son para variables cuantitativas. Esta es la primera aplicación que tenemos después de probabilidades al principio de todo, donde lo que registramos la variable de interés es una variable cualitativa categórica. Entonces ya con eso se dan cuenta que están en este capítulo. Si la variable de interés es categórica. ¿Vamos bien? Y lo que vimos en la clase pasada es la primera de las pruebas. Acá hay 3 pruebas, que es la prueba de bondad de ajuste. ¿Y cómo es la estructura del muestreo? Acá lo que manda es el muestreo. Dice que sacamos una única muestra, perteneciente a una población, y registramos una variable categórica. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, no sé, yo puedo hacer ahora una encuesta en Ciudad de Buenos Aires para ver, no sé, intención de voto. Entonces me dice candidato A, B, C, lo que fuera. Tengo una muestra y una única variable categórica que es a quién van a votar. ¿Se entiende? Eso entonces tenemos bondad de ajuste. Y en bondad de ajuste sí o sí tiene que haber, lo voy a agregar acá, datos de probabilidades, proporciones, frecuencias relativas, que tienen que ser históricos, supuestos de referencia. O sea, tienen que tener el dato numérico de hasta, no sé, en las últimas elecciones, tanto por ciento votó a este, tanto a este otro, tanto a este otro. Tiene que estar ese dato. O un concepto teórico como el del dado. Si el dado está equilibrado, la teoría dice que tal es la probabilidad que salga este número, este otro. ¿Sí? O sea que acá tienen que tener datos para que van a ir a la hipótesis nula. Más que datos vamos a poner valores. Y entonces, básicamente, lo que vamos a hacer es ver si en la situación actual se mantienen, se conservan esos datos teóricos, históricos, supuestos. ¿Vamos bien? ¿Se entiende esta lógica? Eso entonces son las pruebas de bondad de ajuste. Y déjenme ver. Un ejemplo que vimos fue el del dado y el otro ejemplo que vimos... del poder germinativo de las semillas. Ese. Entonces, de nuevo, en cada semilla nos fijamos germina o no germina. Son 2 categorías nada más. Y teníamos el dato histórico o el dato supuesto, que era el fabricante, el que comercia esto, dice que la frecuencia relativa es 0,95. ¿Sí? Después tienen desarrollado en el libro, hay 2 ejemplos más de ese estilo, que los habrán leído, y es este. En los establecimientos preguntamos qué tipo de emprendimiento es. Creo que si era monocultivo, si era agrícola, diversificado, no diversificado. Pueden ser 2 categorías o pueden ser más de 2 categorías. Bueno, eso es bondad de ajuste. Y en esta prueba de bondad de ajuste, fíjense, la estructura es la hipótesis nula. Vamos a plantear probabilidades para cada una de las categorías. ¿Sí? Y la alternativa siempre va a ser alguna distinta. Bueno. Y acá siempre va a ser, distribución binomial. Y después, las frecuencias estas que estamos contando acá, ¿cómo era la pregunta? Acá. ¿Qué distribución de probabilidad tiene la frecuencia absoluta de semillas germinadas a registrar en este ensayo? Ahí la variable esa es una variable discreta. Entonces, en cada semilla es una variable categórica, binaria. O germina o no germina.
Pero cuando yo hago un ensayo con n semillas, acá son 100 semillas, y cuento cuántas veces se dio un resultado, eso es una binomial. ¿Sí? Entonces, a nivel de la unidad muestral es una variable categórica. A nivel de la muestra, como yo estoy contando eventos de un tipo del otro evento o de otro tipo, eso es una binomial. Y el último dato que tienen que tener es el estadístico que usamos, ¿dónde está? Este estadístico para calcular el p-valor, y el estadístico tiene una distribución que se llama chi cuadrado, pero es el estadística fórmula. Esto tiene distribución chi cuadrado. ¿Quedó claro? Sí, me queda la duda de si, por ejemplo, hay distintas categorías, más de 2. Bien. Ahí no es binomial. No es binomial, perfecto. Se llama multinomial, pero no la vamos a ver. Ah, ok. Entonces, supongamos que yo hago un experimento y también siembro 100 semillas y me fijo de las plantas que emergen el color de la flor. Y tengo el color, puede ser rosa, rojo o blanco. Ahí tengo 3 categorías. Entonces, a nivel de la unidad muestral, que es la planta, tengo una variable categórica, cumple. Ahora, si me preguntan, ¿cuál es la distribución de probabilidades? Bueno, podría ser, si yo cuento, sembré 50 semillas y entonces voy a contar cuántas rojas hay. Ahí podrías pensar roja versus no roja. Y ahí también podrías decir la cantidad de rojas en 100 es una binomial. Ah, claro. ¿Se entiende? Porque juntás lo que no es rojo en una sola categoría y ahí la haces binaria. Claro, porque el experimento multinomial en el libro está, eso entonces no lo vemos. Ah, perfecto. Sí, experimento multinomial, entonces sería cuando son más de 2 categorías. Y la siguiente pregunta es, si me preguntan en un multinomial cuál es la distribución de probabilidades del número de plantas rojas, igual no se va a preguntar, pero... Nunca se preguntó, o sea, sí. esa es la realidad. Vamos a ser concretos, nunca se preguntó. O sea, alguna vez hubo algún ejercicio multinomial, pero no estaba la pregunta. Claro. Sí, porque para ser formales aplicaría solo si es 2 categorías, la binomial. ¿Se acuerdan el experimento Bernoulli? ¿Se acuerdan que admite solo 2 resultados? Bueno. Bien. Bueno, entonces, prueba de homogeneidad, ¿estamos? ¿Dudas? ¿Preguntas? Cuando vamos al ejercicio 7.3, se quiere evaluar si los criterios para la habilitación de automotores son homogéneos entre un centro en la Ciudad de Buenos Aires y otro en Gran Buenos Aires. Miren cuando hacemos la BTV. Entonces, la pregunta es, ¿aprueban más o menos con la misma probabilidad en los 2 lugares? Entonces, lo que hacen es elegir 100 vehículos en la Ciudad de Buenos Aires y otros 100 en el Gran Buenos Aires, a los que ya al azar. Yo voy a la base de datos de una BTV que está ubicada en Cava y otra que está en Gran Buenos Aires, elijo 100 vehículos al azar y me fijo cuántos de esos están autorizados y cuántos fueron bochados. Bueno, entonces, a ver, el grupo 3 combinado con el 5 me quiere contar acá, esto es la unidad muestral, porque fíjense, lo que vimos recién, que es bondad de ajuste, ¿se acuerdan que dijimos una muestra? Una única muestra. Y acá, ¿qué estamos viendo? Tenemos una sola muestra. De hecho, acá ven que pusieron 2 muestras. Tenés 2 poblaciones y 2 muestras en este caso. Y exacto. ¿Y unidades muestrales? Las de una población y las de la otra. También tenemos 2 unidades muestrales, ¿lo ven? Porque acá lo pusieron en cada uno. Entonces sería unidad muestral 1 y inspeccionados en uno de los centros de inspección. Entonces vamos a decir inspeccionados en la Ciudad de Buenos Aires, ¿no?
¿Y por qué no puedo pensar que es una única población y solo selecciono 2 muestras, Y, distintos lugares? y fíjate, las dos poblaciones, perdón, si fuera una sola población, ¿cómo la definirías? Una población formada por... Los automóviles, y haría como algo más de las que pueden estar en Capital o que pueden estar en Ciudad de Buenos Aires. Ciudad de Buenos Aires. Entonces ahí yo te pregunto, y entonces si es una sola población, ¿qué querés comparar? Porque estás adentro de una sola población, ¿no? Ah, claro. En cambio, y fíjate para hacer el muestreo, si fuera una sola población, decís, bueno, mi muestra saco al azar de ahí, pero en realidad tengo que partirla a esa población para sacar 100 exclusivos de un centro y otros 100 del otro centro. Claro. Entonces sí o sí la tenés que dividir. Eso te lleva a que en realidad tenés dos poblaciones a comparar. Gracias. Entonces tenemos esto y tenemos esto otro. Y esto es Gran Buenos Aires. ¿Estamos de acuerdo? Entonces tenemos unidades muestrales. Pregunto, ¿cuántas unidades muestrales 1 existen? La cantidad de autos que haya con 10 años de antigüedad en ese centro. Que es mayor a 100, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Sí? Entonces acuérdense que las unidades muestrales no son las que elegí yo particularmente, sino que son todas las unidades muestrales que forman la población. Entonces, muestras, ahí lo tenemos, y población, también tenemos dos poblaciones. Población 1, todos los vehículos del Gran Buenos Aires, y la población 2, todos los vehículos inspeccionados en Gran Buenos Aires. Bueno, y la variable aleatoria categórica, ¿cuál es? Estas son las dos categorías que puede tomar. ¿Y cuál sería la variable? Si le tengo que dar un nombre a esto. Yo había puesto cantidad de vehículos autorizados. Ok, pero la variable categórica claro. se registra... Estado del vehículo, no sé. Claro, se registra en cada unidad muestral. La variable categórica que se registra en cada unidad muestral podría ser estado, autorización, resultado de la inspección. Resultado de la inspección que puede tomar dos valores posibles, autorizados o no autorizados. ¿Sí? Bueno, con todo esto que dijimos, esta prueba puede ser, voy acá al principio de todo, donde habíamos visto acá. Prueba de ajuste dice que registramos una variable aleatoria categórica, que está bien, es esta de si es aprobado o no aprobado, a registrar en una muestra perteneciente a una población. ¿Estamos ahí? No. ¿Tenemos valores de proporciones, como antes que me decía, el 95% germina, el 70% es monocultivo, lo que fuera? Tampoco. Moraleja, esto no es una prueba de bondad de ajuste. ¿Y qué otras dos pruebas tenemos? Tenemos la prueba de homogeneidad y la prueba de independencia. Dice acá que se trata, prueba de homogeneidad, dos o más variables categóricas homólogas a registrar en dos o más muestras pertenecientes a dos o más poblaciones. Y la prueba de independencia, dos variables aleatorias categóricas diferentes a registrar en una muestra perteneciente a una población. Bueno, ¿qué dicen? De homogeneidad. Homogeneidad. Homogeneidad, exacto. Tenemos una prueba de homogeneidad. Una pregunta. Sí. Porque en el libro usa esa notación IJ y después es
1, 2, ¿es necesario usar esa misma notación o hay alguna otra? Lo podemos hacer más aplicado al estudio, ahora lo ponemos. Okay. Porque es como un poco, a mí me Sí. confundió un poco eso de I1. Bueno, entonces nos vamos a... Esperen un cacho. Encabezado 2. Este ya lo vimos. Vamos a este. Entonces, nos dice, ¿a qué tipo de prueba corresponde la hipótesis nula? No hay diferencia entre las frecuencias relativas de vehículos autorizados a circular en los dos centros de inspección. Bueno, lo que vimos es que es una prueba de homogeneidad, ¿sí? Entonces, en la prueba de homogeneidad, piensen que lo que vamos a tener es distintos grupos y en cada grupo nos vamos a fijar la frecuencia relativa de una o más categorías y queremos ver si es homogéneo en todos, ¿sí? Por ejemplo, yo podría preguntarme, ¿la intención de voto en Cava es la misma intención de voto que hay en La Matanza, por ejemplo? Entonces estoy comparando dos grupos, tengo dos poblaciones, saco dos muestras y vamos a preguntarnos si las frecuencias relativas son homogéneas en los dos grupos, ¿sí? Entonces, prueba de homogeneidad se tienen que dar cuenta bien porque sacamos una muestra de una población, otra muestra de otra población, otra muestra de otra población, como acá. Entonces, se trata de una prueba de homogeneidad. Vamos a decir que ya que se comparan las distribuciones de probabilidad o frecuencias relativas poblacionales de dos variables categóricas homólogas a ser registradas en las unidades muestrales de dos muestras. Entonces, dos variables categóricas homólogas, que es, habíamos dicho, el resultado de la inspección. A ser registradas en las unidades muestrales de dos muestras, que eran Cava y Gran Buenos Aires. Bueno, entonces vamos a poner a prueba las hipótesis. Acá tenemos entonces un grupo que es Ciudad de Buenos Aires, otro grupo que es Gran Buenos Aires. El problema con... Ahora vamos a ver cómo calculamos esto, ¿no? Pero antes de eso vamos a escribir las hipótesis. Bueno, veamos el libro. Vamos al libro para que nos ayude, prueba homogeneidad. En el ejemplo de acá, lo que se quiere ver es pampa ondulada y pampa interior, son los dos sitios que se comparan, y lo que estamos viendo es la frecuencia relativa del tipo de actividad que registra cada establecimiento. Y ven, acá hay más de dos categorías: agrícola intensiva, extensiva, ganadera, exclusiva. Bueno. Entonces, lo que estamos diciendo es que la frecuencia relativa, a ver, quiero hacerles un dibujo para que no quede tan en el aire.
Bueno, yo lo que tengo acá es una población que es Cava y otra población que es Gran Buenos Aires. Adentro de esta población hay un montón de unidades muestrales. ¿Qué es cada una de estas unidades muestrales? Acá son los vehículos, autos inspeccionados en Cava. Y acá también tengo un montón de unidades muestrales que son los autos inspeccionados en Gran Buenos Aires. ¿Vamos bien? Entonces, esta es la definición de siempre. La población es la que está compuesta por todas las unidades muestrales, serían todos los autos inspeccionados en Cava, la otra población, y son dos poblaciones distintas, que no tienen vínculo. En cada unidad muestral, la variable que nosotros registramos, la variable categórica que registramos en cada unidad muestral es el resultado de la inspección. Que es aprobado, no aprobado. Y acá nos pasa lo mismo. También registramos lo mismo, resultado. También nos puede dar aprobado o no aprobado. Pero en el libro, esto está pensado como dos variables categóricas, se llama homólogas. ¿Qué quiere decir? Que son lo mismo, estamos hablando del resultado de la inspección, solamente que en un caso es el resultado de la inspección en Cava y el otro es el resultado de la inspección en Gran Buenos Aires. ¿Se entiende? Pero es la misma variable. Vamos a ver que en el tercer caso no pasa así. Homólogas. Bueno, ¿cuál es el punto? Que dentro de esta población hay una parte de esta población que es aprobada y otra parte que no es aprobada. Entonces, vamos acá a la población y piensen como que esta población se va a dividir en dos grupos. Todos estos que son los aprobados y todos estos no aprobados. Y en esta otra población también va a pasar lo mismo. Vamos a tener, miren que cambia el color, vamos a tener una parte que va a estar aprobada y otra parte que no va a estar aprobada. Bueno, si yo acá, escuchen bien, si yo acá voy a la población, en la población 1, capital, imaginemos que hay 1 millón de autos. Todos los autos revisados. Si yo de todos esos autos cuento cuántos aprobaron y hago el cociente, lo que voy a tener es la probabilidad de ser aprobado dentro de Cava. ¿Me siguen? Es la probabilidad, que sería la frecuencia relativa poblacional. Es, en Cava, haceme el censo y decirme qué porcentaje de los autos fueron aprobados. Y también podemos hacer lo mismo en Gran Buenos Aires. Ir acá y tener el dato poblacional, la probabilidad de aprobados, pero dentro de Gran Buenos Aires. Vamos bien, son los valores posta, la verdadera probabilidad en un grupo y la verdadera probabilidad en el otro grupo. ¿Cuál es el tema? Que yo no sé cuánto valen esas probabilidades. Intuyo o quiero saber si son distintas. Entonces, lo que vamos a poner a prueba es a partir de una muestra que vamos a sacar de acá. O sea, de esta población vamos a elegir al azar alguno de los vehículos sin saber cuál es el resultado. Y vamos a tener una muestra 1 y de acá también al azar vamos a sacar 100 vehículos, 100 al azar de acá, sin saber si están aprobados, y después contamos aprobados. ¿Sí? Entonces, la pregunta va a ser si esta probabilidad es igual a esta otra probabilidad. Esa va a ser nuestra hipótesis. ¿Son iguales o son distintas? Y para saber si son iguales o son distintas, vamos a usar nuestras muestras, hacer la prueba de hipótesis, etc.
¿Se entiende? Pero tenemos preguntas sobre esas dos poblaciones, si comparten características o si son distintas las probabilidades. Esto quiere decir, ¿la rigurosidad con la que revisan es la misma en Cava que en Buenos Aires? ¿La calidad de los autos que se van a testear es la misma? ¿Se entiende? Puede haber muchas razones por las que haya diferencias o haya igualdad. Pero básicamente, nuestra pregunta va a ser, la pongo acá, tenemos dos opciones y es que la probabilidad de aprobación, dado que el auto pertenece a Cava, es igual a la probabilidad de aprobación, dado que el auto pertenece a GBA. O la alternativa, ¿cuál sería la alternativa? Que estas probabilidades sean ¿cómo? Distintas, que difieran. No decimos, esta va a ser mayor o esta va a ser, no, es igual versus distinto. Así de fácil. Y acá tenemos planteadas las dos hipótesis. Una va a ser la H0 y otra va a ser la H1. ¿Cuál va a ser la H0? La primera. Bien, ¿y por qué sabemos sin lugar a dudas que va a ser la primera? Porque contiene la igualdad. Exacto. Sale igual. ¿Se acuerdan esto? La hipótesis nula siempre contiene la igualdad. Entonces esto nos va a quedar así. Esa es la lógica. Comparamos dos poblaciones, vemos la probabilidad que ocurra, acá son solo dos eventos, entonces la probabilidad que ocurra uno de esos eventos. Obvio que si la probabilidad de aprobado difiere en Cava, difiere de la de GBA, la de no aprobado también, porque son solo dos categorías, ¿no? Claro, yo por mirar el libro lo había planteado como con las dos, pero igual es lo mismo. Igual, después si son más, sí tenés que plantear todas. Exacto. Si hubiera tres resultados posibles, por Todos ejemplo, tienen que ser iguales. aprobado, no aprobado, o tiene un mes para volver, no sé, o vuelva más tarde, o no lo pudimos atender, entonces ahí serían tres categorías y habría que plantear más probabilidades. Pero cuando son dos, con esto está bien. Bueno, ¿se entendió esta lógica? Porque esto es un poco Sí. la raíz de lo que estamos viendo. Yo lo voy a llevar porque después este mismo dibujito lo vamos a hacer para la prueba de independencia para que se entiendan las diferencias. Bueno, entonces acá, si ponen así, es recontra genérico. Y además, P es probabilidad, pero acuérdense que acá vamos a usar pi como el pi de la binomial para hacer bien clara la diferencia que estamos hablando de probabilidades en la población, ¿no? Entonces, en algún lado estaba el pi. ¿Dónde estaba acá? Entraste, sí, ¿no? Sí. Bueno, entonces vamos a ser bien específicos. Acá lo que decía Raúl, decía pi y 1, pi y 2 para todos. Nosotros podemos ponerlo, para entenderlo, sería la probabilidad de aprobado en Cava es igual a la probabilidad de aprobado en GBA. ¿Se entiende esto? Más del I, el J, todo eso, ¿qué es esto lo que estamos diciendo? Sí, pero cuando sean más, sí o sí tengo que poner la otra anotación. Sí. No, podés poner también, por ejemplo, sería probabilidad de aprobado en Cava es igual a esta. Probabilidad de no aprobado en Cava es igual a la probabilidad de no aprobado en el otro. Y la probabilidad de no pudo hacer la prueba en Cava es igual a la otra. Son tres igualdades. O sea, como lo separo, poner con un punto y coma y después al lado pongo probabilidad de no aprobado. Sí, o uno igual. abajo del otro, como quieras. Ah, ok. Y acá vamos a poner el distinto.
Y si esto lo ponemos en palabras, diríamos que la frecuencia esto de acá en contexto, ¿no? Diríamos la frecuencia relativa de autorización en vehículos, autorización a circular en vehículos inspeccionados en Cava es igual la frecuencia relativa o probabilidad, ¿no? De autorización a circular en vehículos inspeccionados en Cava es igual a la de GBA. ¿Sí? Y la alternativa es que son distintas. Esto acá estamos viendo un concepto que hemos visto en la unidad 2 de probabilidades. ¿Se acuerdan que la frecuencia relativa en la población es lo mismo que la probabilidad? Por eso puedo poner el O. Bueno, listo. Fijamos el alfa, que está acá, y ahora hay que hacer los 3 pasitos. Son los mismos 3 pasos de la clase pasada. Las esperanzas, después tenemos que calcular el chi cuadrado, después los grados de libertad y el p-valor. Bueno, ¿cuál es el tema? Cuando salimos de la prueba de ondad de ajuste, las tablas para calcular el chi cuadrado son distintas. Son tablas de doble entrada. ¿Se acuerdan las tablas de contingencia o doble entrada que hacíamos antes? Entonces, vamos a hacerlo. La información está bien acá, pero para que no se mareen, vamos a hacer así. Acá es bueno. Esta tablita que vamos a hacer acá es de las observadas. Frecuencias observadas. Le sumamos O. Bueno, ¿me dicen cómo dieron las...? ¿Las esperanzas? No, las observadas. Insertar una columna a la derecha. La observada es... O si quieren, entren. ¿Querés entrar y ir haciéndolo? Insertar. Si querés, copio todo un cuadrito. Ah, bueno, espera. 80, ¿está bien esto? ¿80-20? Sí, 80-20 y abajo es 25. Ah, no, pero lo organizaste distinto, ¿no? Claro. No, en Buenos Aires es... En Cava circulan 80, no circulan 20. Bien. Y en Buenos Aires circulan 95 y no circulan 5. Perfecto. $95 me parece, no, 90. Sí, 95. Bueno, listo. Esto de acá adentro son los datos, ¿están de acuerdo? Sí. Esto es lo que sacamos del enunciado. Ven que la suma me tiene que dar 100. Y La abajo suma te da 200. 5 y 25. Perfecto. Acá sumamos 175 y acá 25. Que era algo, ¿se acuerdan cuando hacíamos los problemas de las tablas de contingencia, ¿no? De probabilidades, hacemos todo esto. Bueno, esto es lo que salió del muestreo. 100 de un lado, 100 del otro. Si ustedes arman la tabla al revés y ponen acá arriba Ciudad de Buenos Aires y acá GBA, circula o no circula, da exactamente lo mismo, eso como prefieran. Y
tenemos la de observadas. Y ahora lo que tenemos que hacer es calcular las esperanzas. Y las esperanzas son las esperanzas que nosotros asumimos si la H0 es verdadera. Entonces, vamos a ver, nuestra H0 decía que la probabilidad de que un vehículo sea aprobado es la misma en las dos. Bueno, entonces, si miran acá los datos, la probabilidad de aprobado, la probabilidad estimada, pi, vamos a poner pi estimado de aprobación. En general, no estoy pidiendo, porque estamos diciendo que da lo mismo, si fuera H0 verdadera, da lo mismo aprobar en uno y el otro. Lo probable es aprobar, sin importar en qué centro se hizo. Más del 80%. ¿Y cuánto? Si tenés que dar con estos datos, yo te tiramos un número de cuán probable es aprobar. 175 son 200. Bien. Ah, de ambos, claro. Acá vamos a poner aprobados para circular y acá es no aprobado para circular. Bueno, si yo les pregunto así, que tienen un número en base a estos datos, dicen, bueno, sin mirar el centro, aprobaron 175 de 200. ¿Me siguen? Así que tenemos 175 dividido 200. Y eso da 0, que es, como decía Natalia, es más del 80%, el 87%. Bueno, si eso fuera... Vamos a sacarlo. Acá vamos a poner frecuencias esperadas. O esperanza, creo que lo llama el libro. Vamos a cambiarlo. Esperanza de las frecuencias. Bueno, entonces, miren una cosita. Si nosotros le creemos H0, quiere decir que la chance de aprobación es la misma en los dos centros. Y lo estimamos en aproximadamente 0,87, ¿no? Esta es la frecuencia relativa. Por lo tanto, si esto fuera cierto, ¿no? Bajo H0, vamos a suponer, esto siempre se calcula suponiendo que H0 verdadera. De los 100 autos de la ciudad de Buenos Aires, ¿cuántos esperamos que estén aprobados? 87. Bien, o sea, 87,5 en realidad. Esto, como es un promedio, dice, bueno, no puede ser 87 autos y medio, pero es una esperanza, es como un promedio, así que sí puede ser. Entonces, acá lo que vamos a hacer es ese pi que calculamos ahí arriba, lo vamos a multiplicar por N1, ¿no? Por el N. Entonces nos va a dar 87,5. Y si voy a GBA, ¿cuántos deberían estar circulando en GBA en promedio? De estos 100. La misma cantidad. La misma, 87,5. ¿Y cuántos en promedio no deberían circular? 12,5. Perfecto. Y lo mismo acá, ¿no? Acá nos dio medio redondito, pero si yo hubiera tenido distintos totales acá, no me daba así la tabla, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué tenemos acá? Lo que armamos son las esperanzas. Entonces, fíjense, yo vi 80, esto es lo que pasó de verdad, pero la teoría me dice que si, era como la del dado, ¿no? Si el dado está equilibrado, acá es la misma lógica. Si realmente no hay diferencias entre los dos centros, esperaría 87,5. Y acá vi 95 y esperaba 87,5. La pregunta es, ¿esas diferencias que estamos viendo son significativas, son relevantes o es todo ruido por muestreo? Porque, bueno, justo en estos 100 me pasó. ¿Me siguen? Entonces, para contestar esto, como siempre, lo que tenemos que hacer
es... ven que estamos haciendo lo mismo, ¿no? Pi bajo H0 y la esperanza bajo H0. Viene por qué. Bueno, entonces con esto hay que calcular el estadístico. Que lo van a hacer ahora. La fórmula del estadístico es exactamente la misma. La vamos a traer acá. ¿Dónde estaba la fórmula? Tiene una doble sumatoria en el libro, pero es la misma idea. Entonces, ahora lo hacen ustedes, capaz algunos ya lo tienen, pero para hacerlo un poquito todos juntos, me dice, observado, voy a la primera, son estas 4 casillas, ¿no? Las que tienen que participar. Entonces, observado, observé 80. Esperados, esperaba 87,5. Todo eso tiene que ir elevado al cuadrado. Y todo eso tiene que ir dividido el esperado, 87,5. Más. Vamos a la segunda casilla, no importa si es la de la derecha o la de abajo. Yo voy a la de la derecha, 20, observé 20, esperaba 12,5. Eso lo elevo al cuadrado y lo divido por 12,5. Más. ¿Se entiende lo que estoy haciendo? Son 4 términos que tiene esto. Es medio plomo, pero tampoco es la muerte de nadie. ¿Alguien tiene hecha esa cuenta? Sí, el estadístico de Pearson da 10,286. Va, me dio a mí eso. Sí, da eso. Buenísimo. Entonces, hacemos esto. Perfecto. Vamos a sacar este. ¿Cuánto dijiste? ¿10,86? 10,286. Buenísimo. Y acá vamos a poner que es el chi cuadrado de cierta cantidad de grados de libertad, que ahora vamos a hacer la cuentita. Bueno, estamos, todo esto es cuentas. Este numerito es una medida de la discrepancia entre lo que vimos cuando sacamos la muestra y lo que decía la teoría, si no hay diferencias entre los dos centros. Bueno, entonces vamos a calcular los grados de libertad. ¿Cómo se calculan los grados de libertad? Antes era categorías menos 1. ¿Se acuerdan? Teníamos los 6 números del dado menos 1. Ahora, los grados de libertad se calculan como un producto. Acá estoy en la página 195, abajo de todo, el punto C, calcular los grados de libertad. Para pruebas de homogeneidad, los grados de libertad se pueden calcular a partir de las dimensiones de la tabla de contingencia, de la siguiente manera. Grados de libertad es igual al número de filas menos 1 y todo eso multiplicado por el número de columnas menos 1. Bueno, ¿cuántas filas teníamos? 2 filas y 2 columnas. 2 filas y 2 columnas. Así que es 2 menos 1, 1 por 2 menos 1, 1 nos da 1 grado de libertad. Y ya estamos para calcular el p-valor, que lo sacamos del probability, ¿no? Entonces, ahí estaba la chica. 1 grado de libertad, 10.286. Acá se acuerdan que dejamos mayor siempre. ¿Y qué pasó? Ese 10 es un número enorme, para nada esperado. Nosotros esperábamos valores, si fuese cierta H0, valores bajos.
menores a 2 y algo, pero a nosotros nos dio recorrido, así que rechazamos, ¿no? Así que nos venimos con esto. Lo ponemos acá. Y nuestra conclusión se rechaza. Entonces, primero la conclusión estadística. P-valor 0,0134 es menor a 0,5, la hipótesis nula se rechaza. Existe evidencia estadística para afirmar que los criterios de habilitación de vehículos no son homogéneos. ¿Se acuerdan? La H0 siempre va a ser la hipótesis de homogeneidad, porque decía que eran iguales. ¿Se entendió? Si rechazamos H0, rechazamos la igualdad. Vamos a aclararlo acá, que entonces la H0 siempre habla de homogeneidad, son homogéneos. Esto quiere decir, evalúan de la misma manera. En cambio, si rechazamos eso, vamos a decir que no hay homogeneidad. Bueno. ¿Cómo sigue esto? ¿Qué representa el alfa? Máxima probabilidad de descartar erróneamente la homogeneidad. Está bien. ¿Qué conclusión queda habilitada? Tenemos pruebas para descartar la homogeneidad. Los criterios de habilitación no son homogéneos. Bueno, muy bien. Bueno, estamos. Entonces, ya vimos pruebas de independencia, prueba de homogeneidad y prueba de bondad de ajuste. Y el otro ejercicio que les había pedido para hoy era el 7-8. Así que vamos al 7-8. 7-7. Acá estamos. Bueno, acá está el 7-8. Y esto lo vamos a volar, así lo hacen ustedes. Bueno, tenemos más o menos un punto para cada uno. Así que lo que les voy a pedir es ahora que armen grupos y vamos a ir completando este ejercicio. Estamos el 7-8 que tenían de tarea. Entonces, tenemos, Ezequiel, tenemos los grupos como siempre. Ahí te digo. Sí, creo que sí, pero... Bueno, vamos a empezar, porque siempre el grupo 1 le toca esta pregunta. Vamos a hacer el grupo... ¿el grupo 4 existe? Grupo 3, 5. Sí, dale al grupo 4, dale. Bueno. Vamos acá al grupo 4. 3 personas, grupo. Vamos acá al grupo 2. 5 y 3 juntalos, pues son 4 nada más, entre los dos. Ok. No tenés 4 personas. Por 2. 4 personas, sí, lo mismo de siempre. 1, 2, el 3 y el 5 juntos, el 4 y el de América. Buenísimo. ¿Los chicos de América están? No los vi. Sí, sí. Buenísimo. Entonces, esperen. Vamos a poner esto. Bueno, chicos, tienen todos lo de los grupos, ¿no? Ahora termino de completar.
Profe, el 7.8, ¿no? Sí. El de las embarazadas. Y ahora les completo los ítems que tienen que... Pero bueno, está bueno. En esta instancia se juntan, discuten, se sacan dudas. Si no entendieron algo, aprovechan que los compañeros lo pueden ayudar. Y si no, agarran el libro entre todos y se ponen a leer. Bueno, entonces, me dijiste que estaba el 1 y el 6, ¿no? Vamos a poner el 1. Aquí vamos a poner el 6. Están los grupos, sí. 5, 5. Profe, ¿a qué hora volvemos? Son las 10. 10 y... Vamos a ver si lo tienen hecho, tal vez 10 y 20 podemos hacerlo. Vamos a poner en principio 10 y 20 y si no llegamos ahí lo estiramos un poco. Uno, dos, tres, cuatro. Bueno, listo.